Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy Eve Casenave, feliz de poder participar en esta instancia donde el punto de encuentro es la geometría sagrada. Y en esta oportunidad mi participación en este encuentro se relaciona con el tránsito de la luna. Este tránsito y este ciclo lunar, cómo podemos ir relacionándolo con la geometría sagrada y la particularidad que tiene con el vínculo con el tarot. Entonces vamos a aprender el día de hoy y a recordar este conocimiento de cómo el movimiento de la luna, ¿cierto?, en el cosmos, la geometría sagrada y el tarot, estos tres elementos tienen puntos de unión, tienen puntos de encuentro que podemos aplicarlo en nuestro cotidiano y podemos utilizar estos códigos, ¿cierto?, sagrados en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Entonces vamos a partir primero, de seguro ya lo tienen que haber visto con otros expositores, qué es la geometría sagrada, ¿cierto?, lo que nos convoca en este encuentro. La geometría sagrada, este lenguaje del todo, este patrón de información que está codificada en figuras, ¿cierto?, figuras geométricas. Estos mandalas de información que nos llevan de retorno a nuestra verdadera esencia. A eso que por estar acá en esta tercera dimensión tal vez fuimos olvidando o lo fuimos tapando de velos que no nos permitieron recordar nuestra verdadera esencia. Y la gracia de la geometría sagrada, entonces, al contener esta información que está codificada en estas figuras geométricas, nos hace volver y recordar nuestra verdadera esencia. Y eso se traduce también en el tránsito lunar. Desde las culturas antiguas, ¿cierto?, hace cientos y cientos de años, cuando se hacía la observación del tránsito lunar, desde nuestros antepasados, se dieron cuenta de la importancia que tenía el tránsito lunar y cómo su energía repercutía en la Tierra, repercutía en la flora y en la fauna, en el movimiento de las mareas, en la siembra y en la cosecha. Entonces ya vamos encontrando dos puntos de unión. La geometría sagrada como este lenguaje del todo, ¿cierto? Este patrón, este mandala que está codificado en absolutamente toda la creación, o sea, todo lo viviente y lo no viviente. Contiene un mandala y un patrón de información geométrico. Y el tránsito de la luna, que ha sido observado desde los orígenes de los tiempos, ¿cierto? Y a través de la observación y la contemplación, se dieron cuenta que el tránsito lunar repercutía entonces en la flora, en la fauna, en el ser humano, en el ser sintiente, en las aguas, en la tierra, en el fuego, en el aire, en el movimiento del aire. Repercutía en absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la luna? ¿Cómo podemos aprovechar los tránsitos lunares y su mandala geométrico en el cielo, en este tránsito lunar, donde cada una de las fases apunta a un objetivo, trae una determinada energía? Entonces vamos a empezar a meternos en los tránsitos lunares, en cada una de las fases del tránsito de la luna en el cielo, en el cosmos, pero también en nuestra propia luna interna. Y luego ir revisando qué tipo de geometría podemos aplicar a cada tránsito lunar y cómo esto se relaciona con un arquetipo del tarot, con un arcano femenino del tarot. Entonces, en la primera imagen que está apareciendo en pantalla podemos ver que, recordemos que la luna es ese satélite natural en el cielo, ¿cierto? Y nos habla de nuestro mundo interno, nuestro mundo íntimo, de nuestras sensibilidades, de todo lo que necesitamos para sentirnos cómodas, cómodos y seguros. La luna nos habla de cómo nos nutrimos en todos los planos. Y cuando hablamos de nutrición es la nutrición de lo que comemos, ¿cierto? Pero también la nutrición auditiva, lo que escuchamos, la nutrición visual, la nutrición sensorial,
absolutamente cómo nutrimos todos nuestros 5 sentidos tiene que ver con el mecanismo lunar. La luna representa este arquetipo de la Gran Madre. Y el ciclo lunar se asocia al concepto de la vida, la muerte y el renacimiento. El tránsito lunar en el cielo, desde una mirada arquetípica y como fue observado y estudiado, representa este ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Nacimiento, muerte y renacimiento. Por lo tanto, el tránsito lunar, así como el tránsito de todos los planetas en el cielo, nos vuelve a recordar esta constante ciclicidad que existe en el todo. No existe absolutamente nada lineal, por más que el sistema nos haga creer todo lo contrario, ¿cierto? Por más que el sistema nos haga creer que tenemos que ser lineales, la luna como gran maestra nos dice y nos recuerda, ¿ya?, nuestra esencia cíclica. Nuestra esencia oscilante, nuestra esencia cambiante, como el tránsito lunar de la vida misma, nacer, morir y luego volver a nacer, renacer. La luna entonces y su energía en este tránsito lunar repercute en la flora y en la fauna, como dijimos, en la naturaleza misma, y la naturaleza responde también a su energía. Por eso que los antepasados, ¿cierto?, nuestras ancestras y nuestros ancestros se regían por el tránsito lunar, por el calendario lunar, y sabían en qué fecha se podía sembrar, en qué fecha se podía cosechar, y en qué fecha la tierra necesitaba descansar, y no había que intervenir en ella, necesitaba un descanso, para luego poder ir nuevamente al proceso de la siembra y la cosecha. Cuánta sabiduría en nuestras ancestras y en nuestros ancestros, que el sistema imperante nos desconectó de esa sabiduría, porque sabemos que información es poder, y no nos quieren poderosas, no nos quieren poderosos, nos quieren desconectados de esa sabiduría que pertenece a nuestra esencia salvaje y que curiosamente también está codificada en los patrones que guarda la geometría sagrada. Entonces, a medida que la luna comienza a avanzar en el cielo, nos va revelando distintos aspectos, distinta energía disponible, ¿cierto? Y pone el foco, ¿cierto?, en distintas temáticas que pueden ser trabajadas acorde a la fase en la que se encuentra en el tránsito lunar. Y la primera fase, como estamos viendo en pantalla, es la fase de luna nueva. Es una fase, entonces, donde se inicia el ciclo lunar. Ya comienza el ciclo lunar, luna nueva o novilunio. Es el arquetipo de la bruja o la mujer sabia, la que se posiciona en este inicio del tránsito lunar. Y podemos reconocer esta fase lunar en el cielo, ¿cierto?, sin mirar en aplicaciones ni en páginas de internet. Volvamos un poquito a la contemplación, a la observación del cielo. Y podemos reconocerla de inmediato en el cielo. ¿Por qué? Porque no vemos la luna. Es una ausencia total de luz. En el novilunio o luna nueva, que es donde se inicia el ciclo lunar, la luna no está en el cielo. Es la fase más oscura, donde está esta carencia total de la luz solar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque luna y sol están fusionados, unidos en una conjunción energética. Entonces la luna, como representante del arquetipo de la energía femenina, y el sol como representante del arquetipo de la energía masculina, unen sus energías, fusionan sus energías para dar vida entonces a el primer ciclo o la energía con la que se abre el ciclo lunar, que es la fase de luna nueva o novilunio, la ausencia total de luz en esta profunda oscuridad donde todo se gesta, donde todo nace. Y si miramos arquetípicamente esta fase de completa oscuridad, nos remite un poco a lo que pasa en el vientre materno, ¿cierto? Cuando estamos gestando. En esa completa oscuridad empieza a crecer el feto que luego va a ser un ser humano, ¿cierto? O la semilla.
La semilla cuando es plantada en la tierra, ¿cierto? En esa completa oscuridad, ella empieza a echar raíces para luego poder brotar, dar estos pequeños primeros brotes y luego ir creciendo hasta ser árbol. Entonces, la necesaria fase de la completa oscuridad, como fase inicial de este ciclo lunar. Y como vemos en pantalla, entonces, la luna nueva, el arquetipo de la bruja o la mujer sabia, la que nos toma la mano y nos lleva a la cueva. El viaje, el necesario viaje de ir a la introspección, el necesario viaje de ir hacia lo más profundo de nuestro ser, en esa completa oscuridad, para mirarnos, para reconocernos. Ahí es donde gestamos, sembramos, donde nos conectamos con nuestro lado más intuitivo. En esa ausencia de luz, miramos el inconsciente. Y en la fase de luna nueva, justamente la energía disponible nos lleva a eso, a entrar en uno, a estar encuevadas, encuevados. Entonces necesitamos más descanso. De hecho, el cuerpo se pone más pesado en fase de luna nueva porque nos llama a hacer la necesaria pausa. Es como, por favor, pon un rato el pie en el freno de tu vida y permítete descansar. Permítete escucharte. Estás tan en el acelerador, tan en el día a día, avanzando, en el hacer, en el concretar, y llega la fase de luna nueva y nos dice, ¿no? Detente un momento. No pasa nada si sueltas el control. No pasa nada si te entregas a ir a esa profunda oscuridad, ir a escucharte. Tanto nos cuesta escucharnos en este día a día, tan lleno de ruido externo. La fase de luna nueva entonces nos lleva a la necesaria introspección. ¿Y qué arquetipo del tarot es el que podemos utilizar en esta fase? La carta que está apareciendo en pantalla, la carta de la sacerdotisa. La sacerdotisa justamente nos lleva a entrar en esa necesaria pausa. Por algo ella es el número 2, arcano mayor número 2 del tarot. Y el 2 nos lleva a la pausa, ¿cierto? A la necesaria pausa para poder detenernos a reflexionar cómo está nuestro presente. ¿Qué queremos ver manifestado de ahora en adelante? ¿Qué vamos a gestar en nuestra vida? Y cuando hablo de gestar, no estoy hablando solo de hijos humanos, no. Gestar un proyecto, gestar un viaje, gestar un emprendimiento, gestar lo que estés deseando desde el corazón. Entonces la carta de la sacerdotisa en el tarot nos habla de eso, de ir hacia adentro, de volver a escucharnos, de darnos el espacio también para decodificar los mensajes que están en nuestro cuerpo. Cuando estamos tan en el afuera, ¿cierto? Tan en el hacer, en el responder, en el deber ser, nos olvidamos de escucharnos. Entonces hemos dejado de decodificar los mensajes de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está lleno de memoria, lleno de información que es muy importante volver a repasar, volver a escuchar. Y la carta de la sacerdotisa, ¿cierto? O la suma sacerdotisa o la papisa, que aparece en algunos mazos, nos lleva a eso, a volver a decodificar nuestro cuerpo, a volver a conectarnos con esa inteligencia suprema, con esa sabiduría que está en nuestros ciclos. Y toda esa información nos lo recuerda la fase de luna nueva o novilunio, que es donde se inicia este ciclo lunar, ¿cierto? Y cada novilunio va a ir marcando un ciclo y 13 novilunios hacen el calendario lunar, que actualmente todavía es usado por pueblos ancestrales, como por ejemplo el pueblo aymara. Entonces, qué importante es esta primera fase. Y en geometría sagrada, ¿cómo esta información podemos llevarla entonces a un patrón geométrico? Bueno, con la geometría que está apareciendo en pantalla, la esfera o el círculo, ¿cierto? El círculo en 2 dimensiones, la esfera en
tres dimensiones nos hablan del vacío y el todo, donde no tiene principio ni fin. Por lo tanto, es una forma completamente femenina. La esfera nos recuerda el óvulo, el átomo, la célula, el sol. Y ella representa este concepto de unidad, de unidad con el todo, porque me reconozco perteneciente al todo y también siendo un fractal del todo. Por lo tanto, el todo contiene a la parte y la parte contiene al todo. Y todo eso nos lo recuerda la figura de la esfera, este punto inicial, el vacío donde está la nada, pero también lo está todo. Entonces, el novilunio o la fase de luna nueva con la esfera o el círculo y la carta de la sacerdotisa en el tarot. Luego tenemos la siguiente fase lunar. La luna comienza a aparecer en el cielo, la podemos ver, ¿cierto? A través de la observación y la contemplación. Empieza de a poco a asomarse, empieza poco a poco en este movimiento oscilante alrededor de la Tierra, ¿cierto? Empieza a moverse, la vemos en el cielo, este astro, este satélite natural, ¿ya? Recordemos que la luna no es un planeta, es un satélite natural. Y empieza a aparecer poco a poco en el cielo y cuando hace una cuadratura exacta con el Sol, ¿cierto? Una tensión en 90 grados, para ser específica, se forma la fase lunar que se conoce como cuarto creciente, ¿ya? Cuarto creciente de luna. ¿Y qué significa a nivel arquetípico y en términos de energía la fase de cuarto creciente de luna, con esta luna haciendo ahí una tensión, ¿cierto? Una cuadratura con el sol? Bueno, es una fase que arquetípicamente nos conecta con el arquetipo de la doncella o el arquetipo de la niña, el niño o el niñe, ¿cierto? Es una etapa donde comenzamos poco a poco, recordemos que venimos de la luna nueva, por lo tanto estábamos en esta completa oscuridad, metidas en la cueva, y aparece la fase de cuarto creciente y nos dice, bueno, hay que empezar a despertar, hay que empezar a estirarnos, ¿cierto? Salir del momento de introspección, empezar poco a poco a salir de esta cueva de completa oscuridad, de humedad, donde estábamos gestando lo nuevo que queremos manifestar en nuestra vida. Entonces, en la fase de cuarto creciente, luna y sol en 90 grados, empezamos a salir y nos conectamos con el arquetipo de la doncella, la niña. Y ahí empieza a aflorar nuestra creatividad. Y hay un impulso como por decir, bueno, me pongo manos a la obra para poder concretar mis sueños, para poder concretar esos anhelos que tengo desde el corazón. Y nos empezamos a mover, empezamos a crear, empezamos a conectarnos con nuestra esencia, con nuestros dones, con nuestros talentos. Queremos salir a explorar, queremos salir a descubrir, ¿cierto? Y en esta tensión, ¿cierto?, entre la luna y el sol, pareciera ser que esta tensión justamente nos impulsa y nos dice, vamos, muévete, camina hacia tus sueños, arriésgate, toma desafíos, inténtalo, ¿por qué no? Entonces toda esa energía se siente en la fase de cuarto creciente de luna. Y es una fase, ¿cierto?, que arquetípicamente, si la relacionamos con una estación del año, nos recuerda a la primavera. Es un momento, como dijimos, de voluntad, de crecimiento, de inspiración y mucha creatividad, pero también nos podemos sentir presionadas por esta tensión de decir, bueno, me tengo que mover, tengo que tomar decisiones, tengo que avanzar. Es una fase donde se propician los momentos de autocuidado, el corte de cabello, por ejemplo, ideal hacerlo en fase de cuarto creciente. Y es cuando nos queremos hacer cargo y tomar las riendas de nuestra vida para poder empezar a fluir con esperanza, con iniciativa, proyectando lo que queremos lograr de ahora en adelante. Por eso que es una fase para crecer, para salir de la cueva, como les comentaba recién, ¿cierto? Y
La carta del tarot, del arquetipo femenino, ¿cierto? Que más representa esta fase lunar, es la carta de la estrella. Ya la carta de la estrella tiene implícito guardado el número 7, porque es el arcano número 17. Por lo tanto, implícitamente tiene la energía del número 7, y el número 7 nos lleva, ¿cierto? Nos remite a la energía disponible en el cuarto creciente. Avanza, crece, expándete, mueve, arriésgate, toma iniciativa, crea, avanza para conseguir tus sueños y tus objetivos. Y la carta de la estrella en el tarot también se condice mucho con este arquetipo de la niña. ¿Por qué? No porque sea una carta infantil, no lo malentendamos, sino porque nos vuelve o nos devuelve, ¿cierto?, a conectarnos con nuestra esencia. En la carta de la estrella el mensaje es volver a conectarnos con nuestra esencia, volver a recordar nuestro propósito de vida, el para qué estamos encarnadas en la tierra. Entonces la carta de la estrella, como está apareciendo en pantalla, es justamente esta carta que nos recuerda este sentido de plenitud más allá del ego, más allá de las etiquetas sociales, más allá de los mandatos o sistemas de creencias. Ella nos recuerda que el objetivo, ¿cierto?, para movernos por eso que soñamos, es nuestro propósito de vida. Es esa desnudez del alma que trae implícita entonces la carta de la estrella en el tarot. Ideal, ¿cierto?, para aprovecharla en la fase de cuarto creciente. Y luego, ¿cierto?, nos vamos a la tercera fase de este ciclo lunar. La luna ya la podemos ver en esta observación, en esta contemplación. La vemos pero así ya completamente redonda, magnífica, diosa, maravillosa en el cielo, ¿cierto? Y la fase de luna llena o plenilunio, ¿cierto? Astrológicamente es cuando la luna hace oposición al sol en 180 grados. Y la vemos en el cielo ahí, pero completamente expansiva. Y arquetípicamente nos recuerda la estación del verano, ¿cierto? Todo se ilumina, el calor. Y en esta fase de luna llena o plenilunio, el verano, ¿cierto? Luna y sol, en esta oposición de 180 grados, nos recuerdan que es un momento de cosecha, por eso que el verano, un momento de abundancia, de completa abundancia, de salir a recolectar lo que fue sembrado. Por eso que es una fase lunar donde generalmente se hacen rituales conectados con esta energía arquetípica, con la abundancia, con el agradecimiento, con la plenitud. Históricamente nuestras culturas ancestrales, desde una visión más femenina, ¿cierto?, del entendimiento de la vida, se honra el ciclo lunar y en fase de luna llena o plenilunio se hacían cientos de rituales en agradecimiento a la diosa, a la dadora de vida. Por eso que en la fase de luna llena o plenilunio prima el arquetipo de la gran madre, el arquetipo materno, este arquetipo que nutre, que sostiene, que contiene. Pero también desde una mirada terapéutica, la fase de luna llena es la fase profundamente reveladora, porque la luna, ¿cierto?, está completamente iluminada por la energía del sol. Y la energía del sol se entiende arquetípicamente como la conciencia. Entonces mi conciencia en fase lunar, de luna llena, se ilumina por completo. Por eso que es una fase lunar tan reveladora. Como todo lo que no quise ver en mi vida o todo lo que fui viendo a medias y lo dejé ahí escondido, en la fase de luna llena aflora, se intensifica. Y lo podemos ver en las mareas, ¿cierto? La naturaleza nos lo recuerda siempre. El agua se intensifica, los animales, la flora y la fauna, todo se ve tocado por el tránsito lunar de la luna llena o plenilunio. Pareciera que todo se agrandara
Y que si yo tenía un tema pendiente, bueno, en luna llena llegó el momento de cosechar aquello que sembré y me hago cargo, me hago consciente, lo puedo ver, ¿cierto? Se manifiesta en mi vida. Y como es una fase de tanta abundancia y donde todo se intensifica y todo pareciera ser que se agranda para que uno pueda verlo y hacerse consciente, es una fase también que se relaciona mucho con la fertilidad, con los partos, por ejemplo. Muchos partos en luna llena, ¿cierto? Esta fase también de hacerme cargo de lo que se me está mostrando en mi vida para poder entrar en esta frecuencia de abundancia y plenitud. Y en geometría sagrada, me faltó decirles cuál era la geometría sagrada de la fase de luna creciente. En la fase de luna creciente, dijimos que en la fase de luna nueva, ¿cierto? O novilunio, la primera fase lunar teníamos la esfera, ¿cierto? Este vacío, este todo nada, ¿cierto? Todo nada, ¿cierto? Que es lo mismo, el concepto de la unidad. Luego, en la fase de luna creciente, tenemos la semilla de la vida, ¿ya? Porque el círculo comienza a expandirse, comienza a crecer, a crecer, a crecer, y llegamos a la imagen que está en pantalla. Entonces, en la fase de luna creciente, cuarto creciente, la geometría que prima arquetípicamente es la semilla de la vida. Ya esta figura compuesta por 7 esferas o 7 círculos que nos recuerda los 7 pasos de la creación. Es una figura geométrica o un mandala geométrico de fertilidad, bendición, que nos recuerda los 7 pasos también de la creación, los 7 reinos, los 7 planos, los 7 chakras. Y es una figura que nos ayuda a fijar un punto de enfoque para concentrarnos en nuestros objetivos. Por eso que es una figura geométrica, que es la que tengo ahí, ideal para utilizarla en la fase de luna creciente, cuarto creciente. Y retomamos entonces, estábamos en la fase de luna llena. En luna llena entonces, o plenilunio, máxima expansión, ¿cierto? Empezamos en la fase de luna llena, cosechamos lo que sembramos 6 meses atrás. Por eso que es muy importante la fase de luna llena, porque pareciera ser que todo se hace visible. Y ella nos recuerda y nos dice, bueno, estás cosechando en tu vida todo lo que sembraste de forma consciente o no, hace 6 meses atrás. Por lo tanto, en fase de luna llena siempre es bueno mirar y reflexionar y decir, ¿qué pasaba en mi vida 6 meses atrás? ¿Cuáles fueron las semillas energéticas, emocionales, semillas físicas, semillas materiales, ¿cierto? Que sembré en mi vida hace 6 meses atrás. Bueno, porque ahora las estoy cosechando, ¿cierto? Me guste o no me guste, pero lo estoy cosechando. Y dijimos que la carta del tarot que representa la fase de luna llena o plenilunio es la carta que está apareciendo en pantalla, la carta de la emperatriz. Es una carta que nos habla de este momento de explosión de la energía. Una carta 100% de energía femenina desbordante, donde nos viene a mostrar y a recordar la cosecha, ¿cierto? La abundancia. Nos recuerda la importancia de mostrarnos, ¿cierto? De salir al mundo, decir, esta soy yo, esto es lo que valgo, estos son mis talentos y mis capacidades y estas también son mis sombras, ¿ya? Recordemos que en luna llena nuestra sombra se ilumina para hacerla consciente e integrar esas contradicciones que son parte de cada uno de los seres que habitamos el planeta. Y la geometría sagrada que podemos utilizar en el plenilunio o luna llena, la que está apareciendo en pantalla, entonces, la flor de la vida. ¿Por qué? Porque es la que sigue entonces de este ciclo. Recordemos que partimos en la esfera. La esfera empieza a crecer, a multiplicarse, llega a la semilla de la vida, fase de luna creciente, y luego esta semilla de la vida, estos 7 círculos de la creación, siguen multiplicándose, creciendo, creciendo y le dan vida a la flor de la vida, estos 19 círculos, ¿cierto? Contenido en este gran círculo mayor que forma el círculo número 20. Y este mandala geométrico, este patrón geométrico, contiene el todo, ¿cierto? Contiene la creación del todo.
Nos habla también, es un mandala de hipersíntesis porque dentro de sí están guardados todos los sólidos platónicos. Por lo tanto, la flor de la vida contiene dentro de sí los 5 elementos. ¿Ya? Entonces, es una geometría ideal para poder ser trabajada porque refleja arquetípicamente la energía disponible en el plenilunio o luna llena. Y llegamos a la última fase del ciclo lunar, comienza a acabarse este ciclo, hemos llegado ya al fin. Y la energía comienza nuevamente a recogerse. Luna y Sol nuevamente haciendo tensión, ¿cierto? Un ángulo de 90 grados en el cielo y se da vida a la fase de luna menguante, cuarto menguante de luna. Y es una fase arquetípica donde prima la energía del otoño. Ya es como si estuviésemos viviendo nuestro propio otoño. Y el otoño, ¿a qué nos llama? A soltar. Por eso que la naturaleza es tan sabia, porque nos lo recuerda todo el rato. En el otoño se nos invita a soltar, a desprendernos de lo que tengamos que desprendernos, a este necesario cambio de piel, a soltar esas hojas que ya no pueden ser sostenidas en nuestra vida porque ya no vibran con la yo del presente. En la fase de luna menguante, ¿cierto? El arquetipo que prima es el arquetipo de la hechicera y es una etapa de intensidad, de profundidad, de limpieza, de desintoxicación. En la fase de luna menguante, el llamado personal y colectivo es a transformarnos, por eso que es una fase tan alquímica, para cerrar lo que esté pendiente, para cortar lo que necesite ser cortado de nuestra vida, para poner puntos finales. Ojo, la fase de luna menguante también es una fase para cerrar lo que tengamos pendiente, poner puntos finales, liberar lo que necesite ser liberado. ¿Para qué? Para abrirle espacio a lo nuevo que va a llegar en la próxima luna nueva. Por eso que la fase menguante es una fase tan importante que, bueno, todas las fases son importantes, ¿cierto? Por lo tanto, ninguna deberíamos saltarla o pasarla por alto, ¿cierto? Porque cada fase conlleva a la otra. Lo mismo que la estructura geométrica, ¿cierto? Partimos de la esfera, luego la semilla de la vida, luego la flor de la vida. Y en la fase menguante, la geometría sagrada ideal para trabajarla, ¿quién creen que es? Bueno, quien sigue después de la construcción de la flor de la vida. Si la flor de la vida la seguimos expandiendo y los círculos siguen creciendo y creciendo, dan vida a la figura que aparece en pantalla, que es el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón, esta figura que está en pantalla, está compuesta por 13 círculos o 13 esferas, ¿cierto? Dependiendo de si la queremos ver en 2 o 3 dimensiones. El 13, número tan importante porque es un número que nos recuerda este portal de transformación. Y el cubo de Metatrón, donde también tiene, por supuesto, implícito a todos los sólidos platónicos, por lo tanto, todos los elementos, ¿cierto? Los 5 elementos. Metatrón también arquetípicamente vibra con el ángel Metatrón, que es este guardián del secreto de la vida. Y el cubo de Metatrón entonces nos recuerda, es una figura geométrica que dentro de su información encriptada, ¿cierto?, trae este código de acelerador de conciencia. El cubo de Metatrón, al ser un acelerador del despertar de la conciencia, nos dice, ¡hey! No puedes seguir con estos apegos. No puedes seguir pegada todavía a estas temáticas del pasado. O no puedes seguir todavía enganchada a estos temas en tu vida. No. Para despertar conciencia necesitas avanzar. Y para despertar conciencia necesitas ir liviana de equipaje en este viaje. Por eso que el cubo de Metatrón arquetípicamente es la fase de luna menguante. Nos recuerda, ¿cierto?, a nivel personal, pero también a nivel colectivo, que hay que soltar, desapego, cortar, liberar, desintoxicarnos para poder entrar en el tan anhelado
despertar de la conciencia. Y la carta del tarot que vibra con la fase de luna menguante es el arquetipo de la justicia. La justicia, pero también la carta de la luna. Estas dos cartas entonces que están apareciendo en pantalla, ambas nos llevan al necesario orden, ¿cierto? A soltar, a mirar lo que está en nuestro inconsciente para que podamos soltar, ¿cierto? Lo que necesite ser liberado de nuestra vida, de nuestro presente. Pensamientos, sistemas de creencia, apego a lo material, apego a relaciones tóxicas, apego al pasado, lo que sea necesario entonces para soltar, cortar, depurar en esta fase lunar, cuyos arquetipos entonces están muy bien reflejados en la carta de la justicia, en el tarot, pero también en la carta de la luna. Porque la luna, ¿cierto?, en la carta del tarot nos muestra este eclipse, ¿cierto?, donde en ese necesario eclipse, los eclipses siempre traen esta energía como de menguante, ¿cierto? De soltar, desintoxicar, depurarnos, ¿para qué? Para lo que nos recuerda el cubo de Metatrón también, acelerar nuestro proceso cuántico para el tan anhelado despertar de la conciencia. ¿Y cómo podemos utilizar entonces toda la información que les compartí el día de hoy? Fácil, la geometría sagrada tiene la información codificada, ¿cierto? Así que lo que te invito es a que puedas ir probando en los distintos tránsitos lunares, a observar nuevamente el cielo, mirar en qué tránsito lunar estamos y ocupar la geometría sagrada, ¿cierto?, que corresponde al determinado tránsito lunar, pero también si tienes un mazo de tarot, ocupar las cartas que te mencioné. Puedes usarlas a través de una meditación, ¿cierto?, con esa carta del tarot que corresponde con el ciclo lunar que esté en el cielo. O puedes utilizar la geometría sagrada que te mencioné acorde al tránsito lunar para meditar con esa geometría, para visualizarte dentro de esa geometría, o bien dibujar la geometría, ¿ya? O también sirve mucho pasarla por el cuerpo, ¿cierto? Nuestro campo energético funciona como una especie de lector QR, ¿cierto? Para ponerlo en palabras de estos tiempos, funciona como una especie de lector QR que lee la información que está codificada en el patrón geométrico que utilicemos. Por eso que la geometría nos resuena tanto y de repente no entendemos por qué, ¿cierto? No conozco el significado de esa figura, pero algo me llama. Es porque tu campo energético entonces está leyendo la información que está codificada en la figura geométrica. Así que te invito a que puedas experimentar, a que puedas usar los distintos figuras geométricas y los distintos arcanos del tarot de energía femenina en los tránsitos lunares para que puedas aprovechar la energía disponible de una forma más consciente. Gracias por visualizar este taller, ¿cierto? Este espacio de compartir conocimientos, de recordar información ancestral. Soy Eve Casenave y te doy las gracias por haberme escuchado en esta ponencia. Que estés bien.